Muy buenas tardes, buenas noches, estimados amigos y seguidores del grupo Derecho Notarial. Quisiera empezar en este momento dándoles el más cordial saludo a todos los notarios ecuatorianos al conmemorarse el día de hoy, un año más del notariado ecuatoriano que se conmemora por la emisión de la primera ley notarial un 26 de octubre del año 1966. Desde esa fecha se viene conmemorando el Día del Notario. El día de hoy tenemos como un invitado especial al doctor Osvaldo Arias, notario de Lima, Perú, quien ha aceptado la invitación que le hemos realizado a fin de que nos realice el día de hoy la exposición respecto al desalojo conocido en el Perú y el desahucio que es conocido aquí en el Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida, estimado doctor Osvaldo Arias, quien es notario de Lima ya por más de 20 años, y a quien le concedo la palabra. Bienvenido, estimado doctor, es suya la pantalla. Muchas gracias, doctor Arellano. Para mí es una felicidad muy grande el poder estar con ustedes. Justo antes de comenzar la conversación con todos, le compartí al doctor Arellano que conozco Ecuador, he estado en las hermosas ciudades de Quito, de Guayaquil y de Cuenca, y tengo los mejores recuerdos de una tierra maravillosa, con gente muy hospitalaria, con una riquísima gastronomía y sobre todo con una bondad que siempre he sentido en los viajes que he hecho a Ecuador, una hospitalidad, repito, extraordinaria. Además, es un gusto muy grande hacerlo en este momento en que Ecuador celebra el Día del Notario Ecuatoriano. La función notarial es esencial a la seguridad jurídica de nuestros países. Desde el momento mismo de que empezamos a sentirnos una nación, los notarios, con el antiguo nombre de escribanos, estuvieron presentes y hoy continúan de manera callada, de manera humilde, pero indispensable, cumpliendo su función de garantes de la fe, de testigos imparciales, de redactores jurídicos especializados, de consejeros, de asesores. Y en este sentido, creo que lo que vamos a compartir hoy, desde la perspectiva de la comparación en la manera en que se regula en ambos países, demuestra la confianza cada vez más grande que tiene la sociedad en el ejercicio de la función notarial. Como sabemos, en nuestros países latinoamericanos, el Perú tiene lamentablemente una historia triste alrededor de ello. La administración de justicia ha sufrido muchas situaciones, incluso atentatorias contra la dignidad de las personas debido a su lentitud, a su congestionamiento y a veces también, hay que decirlo con pena, a la corrupción. Y en cuanto a la situación pues, de los contratos de arrendamiento, que es una necesidad tan grande para nuestras sociedades donde muchas personas no cuentan con vivienda propia, sabemos perfectamente que el derecho a la vivienda es fundamental y que si no se puede ejercer como propietario debería haber un marco amigable y razonable para ejercerlo como arrendatario. Pero también es verdad que debe resguardarse el derecho del arrendador a poder recuperar oportunamente su propiedad cuando el contrato fenece y además pues a que se respete su patrimonio. Entonces, en esta lamentable situación de crisis, no se puede ya hablar de crisis, ¿no? Porque las crisis son momentos, digamos, dramáticos, pero que llevan a una superación definitiva. Tratándose de la administración de justicia, su lentitud, su congestionamiento, estamos hablando de un mal endémico, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa y dolor también, porque
antes de ser notario, ejercí como juez civil, ¿no? Y tengo parte de mi corazón con el Poder Judicial, como le llamamos en mi patria, porque sé del esfuerzo gigantesco que muchos jueces hacen para servir al país con todo su conocimiento, con su máxima energía, y sin embargo se estrellan una y otra vez contra deficiencias del sistema que no se pueden superar. Bien, en el año 2019, el 23 de abril, ¿no?, se dio una norma, se promulgó la norma denominada Ley de Procedimiento Especial de Desalojo con Intervención Notarial, que en mi país tiene como número la Ley 30.933. Y un tema que parecía ya no tener solución alguna, que era la forma en que se podía recurrir a un procedimiento ágil y expeditivo a efectos de dar por terminada la relación contractual y poder desalojar a los arrendatarios que se negaban a restituir la propiedad a su legítimo dueño. Aparentemente ha encontrado un camino de solución bastante efectivo con la adopción de esta norma. Y digo todavía aparentemente porque en realidad, debido pues a la situación terrible por la que está afrontando el mundo entero, que nos ha golpeado de manera tan dura y particularmente a mi país con el tema de la pandemia, ¿no? Es un poco como que se ha paralizado todo tipo de ejecución de lanzamientos de inquilinos, ¿no? Incluso hay un debate que se abrió no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, en relación a si la famosa cláusula rebus sic stantibus, que considera que los contratos tienen que obligatoriamente volverse a regular cuando se presentan acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, era o no de aplicación para, digamos, suspender, ¿no?, las resoluciones contractuales tratándose de los arrendamientos, entre otros negocios jurídicos. Entonces, sin embargo, el Perú, bueno, luego de una época muy, digamos así, terrible, ¿no? Primero tuvimos un confinamiento muy largo, quizá el más largo de toda la región, desde marzo hasta finales de junio, y luego ha habido pues una liberalización de la actividad, pero que nos llevó a unos meses espantosamente cargados de fallecimientos, de contagios, de hospitalizaciones, que fueron los meses de julio y agosto. Y a partir de septiembre y de manera sostenida, más bien estamos en un descenso que esperamos se mantenga, y bueno, no sabemos si será o no de esta forma, porque con esta situación del virus hay una gran incertidumbre, ¿no? Todas son especulaciones. Hay que ser optimistas, hay que tener esperanza también, que no es lo mismo que optimismo, pero también hay que ser fuertes, hay que estar preparados. Bueno, entonces un poco compartamos el marco por el cual el Estado ha asignado ahora a los notarios en el Perú una actuación fundamental tratándose de los desalojos en el caso de las conclusiones de los arrendamientos, sea por vencimiento del plazo o por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario. Habría que comenzar señalando que en el Perú, desde el año 1996, ya bastante lejano en realidad, en que se dictó la ley 26662, denominada Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, los notarios del Perú hemos venido conociendo de una serie de procedimientos que la ley llama asuntos, como sucesiones intestadas, adopción de personas mayores de edad y capaces, constitución de patrimonio familiar o de hogares de familia, como también se le llama, y hasta procedimientos mucho más, digamos, cercanos a la intimidad personal, como la separación convencional y el divorcio, la prescripción adquisitiva de inmuebles, de vehículos, y finalmente la declaración de unión de hecho o de convivencia, que también usted que en
en Ecuador ven los notarios. En estos temas, antes de la ley 26662, eran de competencia exclusiva de los jueces. Y en la doctrina tradicional del derecho procesal se conocía como procedimientos de jurisdicción voluntaria. En realidad, ya no se habla de jurisdicción voluntaria porque la jurisdicción es todo menos voluntaria, es una facultad que la Constitución generalmente atribuye al Poder Judicial de resolver conflictos, de establecer una manera de acabar con incertidumbres jurídicas en forma mandatoria y con autoridad de cosa juzgada. Mientras que los notarios lo que realizamos son declaraciones de notoriedad jurídica, es decir, recurrimos pues a la ciencia del derecho para declarar solemnemente una situación jurídica consolidada, de tal forma de que aquel que sea titular de la misma pueda hacerla valer ante todo tipo de autoridades y ante la colectividad en general. Y el efecto que ha causado de satisfacción generalizada por el buen proceder de los notarios ha permitido que poco a poco se vaya otorgando más y más competencias en distintos temas que antes eran más bien reservados a la actuación de los jueces en manos de los notarios, ¿no? Y la ley 30933, publicada el 24 de abril y promulgada un día antes del año 2019, confía a los notarios la satisfacción de una necesidad social, contar con un mecanismo ágil y expeditivo para promover los contratos de arrendamiento, permitiendo una recuperación al vencimiento de los mismos o ante la falta de pago, sin la necesidad ineludible de recorrer el sendero de un proceso judicial largo y muchas veces impredecible. Ahora, una primera pregunta que nos hacemos es, ¿los notarios pueden participar en esta clase de procedimientos? Porque ¿no será esta una desnaturalización de la identidad del notario como magistrado de la paz, como garante de la paz social, como un tercero imparcial que es enemigo del conflicto, que es ajeno a lo contencioso? En realidad la respuesta es compleja, la vamos a ir desarrollando, pero podemos adelantar que en todo caso el notario en estas actuaciones que le toca hacer en el cumplimiento de las normas que regulan, en Ecuador le llaman el desahucio, en el Perú utilizamos la expresión desalojo, debe actuar de forma también imparcial, de forma prudente, de forma muy rigurosa, ciñéndose a las normas de orden público que establece la legislación, a efectos de no asumir una función judicial que no le corresponde. Hay que señalar que no se trata de que el notario lance, ¿no? El notario no hace el desalojo propiamente, no hace el lanzamiento. Lo que en puridad de verdad hará el notario será notificar de forma segura y real, auténtica al arrendatario, de manera previa a la declaración formal que deberá autorizar el notario cuando termine el procedimiento. Y con esta declaración formal que se remitirá al juez, el juez será quien ordenará el desalojo de forma inmediata cuando se tome, digamos, conocimiento del expediente notarial. Entonces, no hay pues tal desalojo notarial, lo que hay es una intervención del notario previa para obviar una serie de trámites que antes hacía el juez, de tal manera de que lo que el juez hará en adelante será única y exclusivamente el lanzamiento. Bien, hay un tema importante que justo conversábamos con el doctor Arellano, y es que esta norma no es de aplicación para contratos de arrendamiento celebrados antes de su vigencia, ni tampoco será de aplicación a los contratos de arrendamiento en los que no se pacte de manera voluntaria y de manera explícita, es la aplicación de este sistema, ¿no? Es decir, esto es, digamos, criticable en el fondo, ¿no? Porque se está estableciendo regímenes distintos para un mismo contrato, pero el arrendamiento es el mismo, pero si uno quiere sujetarse a las bondades procedimentales de
de esta norma, el contrato de arrendamiento necesariamente deberá consignar el sometimiento expreso y además pues no podrá ser aplicable a contratos que aún no han vencido y que están en vigencia, ¿no? En su artículo 4 la norma señala algunos requisitos de procedibilidad y quizá el más importante es la formalidad externa de, digamos, la redacción del documento. Se hace referencia en el Perú a dos tipos de posibilidades. El llamado formulario único de arrendamiento, que era una especie de escritura pública popular, más simplificada, que se implementaría en una promoción de arrendamientos masiva, pero en realidad la norma de la promoción del arrendamiento masivo conforme a un decreto legislativo 1177 no ha dado fruto en la práctica. Así que podemos descartarlo como mecanismo formalizador. Y la segunda forma, digamos, solemne en que necesariamente el contrato debe constar es la escritura pública, ¿no? Sabemos que la escritura pública es el documento fundamental de la seguridad jurídica preventiva en sistemas jurídicos como el nuestro, inspirados en la herencia del derecho romano y su recepción en la Europa continental. Y desde hace ya más de 8 siglos, la escritura pública es básicamente la redacción por un tercero imparcial con elevados conocimientos jurídicos, el notario, de un documento matriz, de un documento original, auténtico, inalterable y que se ciñe de manera estrecha al principio de legalidad, no solo en la formalidad externa, sino también en el contenido mismo, ¿verdad? De tal forma de que las manifestaciones de voluntad de las partes que dan constitución al negocio jurídico son incorporadas al documento y cernidas por el notario para que cumplan con los requisitos mínimos de la legalidad vigente. Entonces, este documento, que por esencia es parte del protocolo notarial, la escritura pública, será el instrumento en el Perú en el que deberán contenerse los contratos de arrendamiento que quieran beneficiarse con esta legislación. ¿Cuál fue la motivación por la cual la opción legislativa peruana ha partido de escoger como forma solemne e indispensable para la validez de estos contratos sometidos a la cláusula de desalojo con intervención notarial? En principio, la idea es, creo yo, evitar el abuso de alguna de las partes, probablemente del arrendador, que imponga la sujeción a esta formalidad al arrendatario cuando no se produce la intervención de un tercero imparcial como el notario. Sin embargo, ya he indicado, este es un tema para verlo con mucho cuidado, si será o no será conveniente establecer pues mecanismos distintos de aplicación legal cuando en realidad el contrato es el mismo, ¿no? Bien, hay que señalar, ¿no?, para conocimiento de todos ustedes, que hasta antes de la vigencia de esta norma, la manera normal o común en que se redactaban los contratos de arrendamiento era mediante documentos hechos por las partes, lo que en el Perú de manera un poco coloquial se denomina, entre comillas, documentos privados, es decir, contratos sin redacción notarial, en la que la función notarial se limitaba a la certificación de firmas, ¿no? Es decir, el notario daba fe de que las firmas eran auténticas y esto confería al documento fecha cierta. Pero en realidad, en este tipo de intervención notarial, en que la función pedante se limitaba a la autenticidad de la firma, el control de legalidad de las cláusulas contractuales era existente, pero digamos, no era un control intenso, no era un control riguroso, con estudio de títulos incluidos, como se hace cuando se formaliza por escritura pública, ¿no? La manera en que el notario peruano entiende su papel en la escritura pública es mucho más activa, mucho más rigurosa que cuando simplemente certifica la firma en un documento hecho por las partes, en que
Su labor existe en cuanto a control de legalidad, pero limitada a que la redacción misma del documento no se traduzca pues un atentado directo contra la legalidad, contra el orden público, las buenas costumbres y nada más. Bien, hay que señalar que la ley establece como un requisito sustancial para que proceda la aplicación de la norma es que en el documento contractual se identifique o se individualice de manera inequívoca el inmueble, ¿no? Indicando, consignando referencias precisas de su ubicación, lo cual en realidad pues tiene sentido, pero vamos a ver en la práctica si será o no será fuente más bien de conflictos para la aplicación de la norma en cuanto a los criterios de ubicación e individualización de los inmuebles. No olvidemos que si bien es cierto, conforme va creciendo el proceso urbanizador, ¿no? Los inmuebles empiezan a ser ubicados de manera más precisa, ¿no? Aparecen nomenclaturas y numeraciones que sin duda son más exactas, ¿no? Mientras que los procesos de habilitación urbana que aún están en ciernes o incluso que no se han iniciado hacen que los inmuebles sean más difíciles de ubicar, ¿verdad? Y la ley señala, por otra parte, que además de lo que es natural en el arrendamiento en cuanto a la renta o el alquiler o como le llamen, el plazo, la forma de pago, etcétera, para que la norma sea de aplicación tienen que incorporarse algunas cláusulas de manera obligatoria, ¿no? La primera de estas cláusulas es la denominada allanamiento a futuro para la restitución del bien, que es un convenio contractual, que hay relaciones estandarizadas que se conocen perfectamente en el medio, en la que las partes convienen en que renuncian a un proceso de carácter ordinario, de carácter de conocimiento, aunque sea en vía sumaria o sumarísima, y se atienen a un procedimiento breve de ejecución prácticamente. Luego deberá haber una cláusula de sometimiento expreso a la ley 3933, ¿no? Que es la que estamos comentando. Sin este sometimiento expreso a la norma, no se podrá recurrir al procedimiento de desalojo en sede notarial. Y finalmente, que los pagos de la renta no podrán hacerse en efectivo, sino que tendrán que hacerse mediante el depósito en cuenta bancaria o una cooperativa de ahorro y crédito habilitada para tal fin. Es decir, deberá consignarse un número de cuenta para que la ley sea aplicable, ¿no? Es decir, un supuesto más de bancarización forzosa, ¿no? Que es en este caso no vinculada directamente con lo que es natural, las bancarizaciones, que es la lucha contra el lavado de activos y la transparencia, sino más bien la posibilidad de verificar uno de los dos supuestos de aplicación de la norma, que es la falta de pago, ¿no? De tal manera de que no sea difícil identificar ni para el notario ni para el juez que se ha incurrido precisamente en esta causal de falta de pago al verificar si ha habido o no, en este caso que no ha habido el depósito de la renta de manera oportuna. Bien, estando que para que la ley sea aplicable hay que cumplir con la formalidad solemne de la escritura y además incorporarse todas estas cláusulas obligatoriamente, le va a corresponder pues al notario el determinar si formaliza o no la voluntad de las partes de esta manera, ¿no? Porque él es el contralor de la legalidad y esto sin duda pues hace que la función notarial cobre mucha relevancia en esta materia. Bien, un tema que al Perú le es bastante sensible es que en este tipo de formalizaciones por escritura pública de los arrendamientos no será necesaria la presentación de minuta. En el Perú se sigue un régimen totalmente contrario a la tendencia natural de los países que han incorporado el sistema del notariado latino. Y es que en el Perú la regla es que las escrituras públicas requieren de una minuta presentada previamente
sin lo cual el notario no puede proceder a la escrituración. Y más bien la ley establece excepciones en los que se puede prescindir de la minuta. La minuta, como conocemos, su significación, digamos, castellana en el diccionario indica que es un proyecto, borrador, es una manifestación de voluntad previa, que en muchos países del sistema notarial mundial simplemente es voluntaria o incluso ni siquiera se hace mención, aunque existe en la práctica. En mi patria, la idea es de que los notarios deben atenerse rigurosamente a las minutas presentadas por los interesados, que no pueden estar redactadas por el notario y que obligatoriamente tienen que tomarse en cuenta y transcribirse de forma literal. Pues bien, hay que señalar que aquí con esta norma se ha exceptuado de la obligatoriedad de la minuta a este tipo de formalizaciones de arrendamientos en los que se incorporen las cláusulas de desalojo con intervención notarial, ¿no? La idea sin duda será la de abaratar más los costos para promover el arrendamiento, ¿no? Yo siempre he batallado porque se elimine definitivamente la minuta como requisito obligatorio en nuestra ley notarial peruana, dejando, por supuesto, a la voluntad de las partes el presentar proyectos o borradores previos con asesoría de sus abogados, así lo consideraran, pero no establecerlo como requisito obligatorio. Afortunadamente, en esta norma no se exige tal requisito, y creo que es un paso en el sendero correcto. Ahora, hecha la formalización del instrumento público, al final de la conversación espero poder compartir la pantalla para mostrarles algunos proyectos digitales de escrituras públicas ya formalizadas por mí, ¿no?, en mi oficio notarial. Terminada la formalización del instrumento público y en el caso de que el arrendador considere que es necesario recurrir a la aplicación de la norma para propiciar el lanzamiento del arrendatario que se niega a devolver el inmueble, sea ante el vencimiento del plazo o el incumplimiento del pago de la renta, es que comienza propiamente el procedimiento no contencioso de intervención en materia de este tipo de situación jurídica. Entonces, lo que va a hacer el notario básicamente es el requerimiento de desocupación al arrendatario, la declaración formal de finalización del trámite ante la no devolución del bien y finalmente la remisión del expediente al juez. En esta remisión se expedirá de manera previa un acta en el protocolo de un registro matriz, ¿no?, que en nuestro país, en mi país, en Perú, se denomina de asuntos no contenciosos, donde se aclarará solemnemente que se cumplió con todas las formalidades de la ley en cuanto al requerimiento, que no se ha producido la devolución del bien y por lo tanto le corresponde ahora al órgano jurisdiccional en ejercicio de sus competencias ordenar el desalojo. Bien, hay entonces dos supuestos en los que esto va a proceder. En primer lugar, vencimiento del plazo del contrato, ¿no? El contrato a un plazo determinado va a ser sencillo indicar pues que el plazo ha vencido y ante el vencimiento del plazo y no habiéndose renovado la vinculación obligacional, entonces no cabrá ninguna duda de que se puede proceder al desalojo por no haberse restituido el bien. Y luego tenemos el supuesto del incumplimiento del pago de la renta, ¿no?, conforme a nuestro Código Civil, ¿no? El incumplimiento del pago de la renta, el arrendatario le corresponderá contradecir lo dicho por el arrendador si es que demuestra que está al día en el pago de la renta o del alquiler establecido. Y este cumplimiento tendrá que haberse producido antes de que se requiera por el arrendador la restitución del bien, es decir, con intervención del notario. No habrá un corte del juicio cuando vencido o incumplido ya el pago de manera oportuna se intente continuar con el arrendamiento en razón de hacer el abono de lo que se debe, ¿no? Esto ya no detendrá el procedimiento, salvo nueva vinculación contractual de las partes, porque había pues un pago inoportuno, ¿no? Y para que el procedimiento se corte por el notario, tendría que demostrarse que el pago fue anterior al requerimiento y, como le digo, pues en la oportunidad pactada.
Muy bien. A esta solicitud no contenciosa, es decir, a este requerimiento que va a hacer el arrendador para que se aplique la norma, se acompaña a la solicitud un testimonio, como le llamamos en mi país, de la escritura pública que contiene el contrato de arrendamiento que lo ha formalizado, y no es necesario que el acto del arrendamiento esté inscrito en los registros públicos, ¿no? Aunque, claro, parece lo mejor, dado el requisito de oponibilidad de la publicidad registral. Sin embargo, no es un requisito para la ejecución de este procedimiento, que el arrendamiento ya formalizado por escritura pública a su vez esté inscrito en registros públicos. Bien, además tendrá que adjuntarse a la solicitud lo que en mi país se llama una certificación de carta notarial o certificación de entrega de carta. Es decir, el arrendador debería haberle cursado una comunicación al arrendatario pidiendo la devolución del bien, también con intervención de un notario, y el notario haber certificado que esta carta se diligenció. En la mayor parte de los sistemas notariales, en vez de certificaciones, se habla de actas de requerimiento, actas de notificación, ¿no? Pero en mi país, siguiendo una tradición que no está en consonancia con las bases doctrinales del derecho notarial, se considera que este requerimiento, notificación que los notarios tramitan a solicitud de los interesados, comunicando mensajes de interés del solicitante a un destinatario, se regulen como certificaciones, ¿no? Y popularmente se le denomina como carta notarial, ¿no? Y esta comunicación con la certificación de entrega por el notario deberá referirse a la devolución del bien, a la devolución del bien. Bien, en este momento pasa lo más complejo del procedimiento, y es la notificación que deberá hacer el notario de lo solicitado. Yo, nota al pie, señalo que no debería haber sido una notificación porque los notarios no son secretarios judiciales, no son escribanos de juzgado, ¿no? Y lo correcto habría sido más bien la extensión de un acta de requerimiento, un acta no protocolar de requerimiento. Pero bueno, volvamos a la formulación legislativa que propiamente habla de notificaciones. Luego de notificada la solicitud por el notario, el arrendatario tiene 5 días útiles en los cuales, es decir, no cuentan en estos días, o hábiles, no cuentan en estos días feriados, sábados, domingos, y en estos 5 días el arrendatario puede acreditar de manera fehaciente ante el notario que no hay tal vencimiento. La única forma sería acompañando un nuevo documento contractual en el que se ha habido una renovación o prórroga o nueva vinculación contractual, o que no ha habido tal incumplimiento del pago, ¿no? Es decir, que el pago se ha producido, y esto tendría que ser pues con la constatación, digamos, bancaria de que en efecto se han hecho los depósitos de manera oportuna. Y aquí quizás sea el tema más, digamos, difícil en el ejercicio de la función del notario, porque el notario va a tener que emitir un juicio respecto a si lo que le manifiesta el arrendatario le convence o no en relación a lo que el arrendatario pretende, que en este caso sería de manera única y en su caso excluyente, o la renovación o prórroga del contrato de arrendamiento vencido, o por el otro lado el pago oportuno y efectivo de la renta. Muy bien. No dice claramente la norma qué tipo de pronunciamiento emitirá el notario si desestima la solicitud del arrendatario de dar por finalizado el trámite. Entendemos, ¿no?, que deberá hacer una declaración también en tal sentido como parte de la notoriedad jurídica que él ha constatado en el acta protocolar, en el acta que se va a dejar extendida en el protocolo notarial al cierre del procedimiento, que podrá contener tanto el juicio del notario respecto a la falta de alegato, porque es posible que el notario simplemente dé por concluir el procedimiento señalando que vencidos los 5 días hábiles no hubo ningún tipo de manifestación por el arrendatario,
y tampoco pues se produjo la devolución del bien, y alternativamente podrá indicar que lo que alegó el arrendatario para dar por terminado el procedimiento no ha satisfecho los requisitos de legalidad establecidos en la norma. Un tema interesante es la oposición, ¿no? En los asuntos no contenciosos, las oposiciones tienen por finalidad el destruir la pacificidad del procedimiento y cortarlo ahí mismo para que sean los jueces los que resuelvan si las oposiciones que se interponen tienen fundamento o no. Pero entendemos que en este caso no caben oposiciones genéricas, no caben oposiciones genéricas, porque si se permitiese que con cualquier tipo de oposición se cortara el procedimiento, la norma sería totalmente inútil. Y la idea es que la norma sea más bien útil, que sea aplicable. Entonces debemos pensar que las únicas oposiciones posibles son las que ya hemos referido, ¿no? Es decir, la acreditación fehaciente ante el notario de la no aplicación de ninguno de los supuestos en los que la ley se puede ejecutar. Bien, hemos indicado que el acta con que culmina el procedimiento, ya cuando se han hecho todos los pasos previos, es de naturaleza protocolar. Es decir, se extiende un registro matriz que en mi país se llama Registro de Asuntos No Contenciosos. Ahora, ¿es un acta de protocolización o solamente es un acta de declaración, digamos, de notoriedad, ¿no? En mi país, protocolizar significa incorporar al registro matriz, además de lo que en el acta está, todo lo actuado de manera previa, ¿no? Es decir, formaría parte del tomo como anexo todas las notificaciones, la solicitud, las notificaciones, el dicho del interesado. En realidad la norma no lo señala y en realidad tal vez sea pues un exceso recurrir a la protocolización de actuado, ¿no? En principio parecería que basta con la declaración del notario en un acta extendida y más bien conservando todos los antecedentes en lo que la ley del Perú denomina el minutario, ¿no? El minutario. Ahora, terminada esta protocolización, esta extensión del acta final y a solicitud del arrendador, el notario debe remitir la solicitud del arrendador para proceder al desalojo, al lanzamiento, conjuntamente con lo que la norma habla de copia legalizada, ¿no? En realidad es una forma bastante tosca. Lo que se va a remitir al juez será pues un testimonio del acta y además sin una certificación de autenticidad, de reproducción de los actuados del procedimiento que se conservan en el oficio notarial. Y ahí culmina propiamente la intervención del notario y comienza la intervención del juez, ¿no? Señala que culminada la etapa notarial, el juez competente, dice con autorización de abogado y pago de tasa judicial, ya ha recibido la solicitud y el expediente remitido por el notario, dará un plazo de 3 días hábiles para que el juez, ¿no?, pueda verificar que todo está completo y emitir una resolución judicial del lanzamiento, ¿no? Ya no habrá pues un derecho a réplica, a contradicción, a contestación, ¿no? Sino verificado por el juez que el expediente es completo y que el notario se ha ceñido rigurosamente a los alcances de la norma, entonces el juez de paz letrado ordenará el lanzamiento contra el arrendatario, y esto es importante, o contra quien se encuentre en el inmueble, ¿verdad? Y adicionará la orden de cerraje, es decir, dispondrá de que en el caso de que no haya una colaboración pacífica a la desocupación, al lanzamiento, se oficie a la autoridad policial para que preste la colaboración necesaria para hacer el rompimiento de las cerraduras y hacer efectivo el lanzamiento de quienes se encuentren en el inmueble, ¿no? Tanto si hay resistencia como si, aunque no lo hubiera,
no se encuentra nadie y se encuentra cerrado el inmueble. Esta resolución puede ser materia de una apelación, pero esta apelación no va a detener la ejecución, será lo que se llama en lenguaje procesal sin un efecto suspensivo. Entonces, como hemos señalado, el juez de paz, que en mi país es letrado, porque indica que es el de más baja nominación, el más cercano al pueblo, siempre recordé, con perdón de la digresión, que el hecho de que se diga que el juez de paz letrado es el de nominación más, digamos, elemental, no significa que su autoridad se desmerezca lo más mínimo, al contrario, es el juez que está más cerca a la gente, ¿no? El que ve los asuntos más comunes, más populares, más inmediatos, y por lo tanto merece un respeto extraordinario. Bueno, el juez de paz letrado va a cursar entonces un oficio a la policía para que preste asistencia y garantía para la ejecución del desalojo, y en el caso de que culminado el trámite de lanzamiento haya costas y costos y pago de, digamos, lo que haya podido ser las impensas del juicio, en cuanto incluso lo que se le pagó al notario, el arrendador, el que solicitó el desalojo, sin duda podrá, en vía de ejecución, también de manera posterior, recurrir a este mismo juez para hacer efectivo el reembolso de estas costas y costos y el pago de los servicios notariales, ¿no? Y finalmente, para culminar esta presentación de la norma, hay algo muy importante, y es que el solicitante puede tramitar este procedimiento de desalojo con intervención notarial ante el notario que él libremente elija dentro de la provincia, ¿no? En mi país, las circunscripciones territoriales generalmente se dividen en distritos, que son los más pequeños, creo que son los cantones ecuatorianos, no recuerdo muy bien. Luego vienen las llamadas provincias y finalmente los departamentos y más grandes las regiones. Entonces, la competencia del notario es provincial. Por ejemplo, en Perú. Por ejemplo, Lima, que es sin duda la provincia con más notarios de la República, tiene en la actualidad, me parece, alrededor de 140 notarios, aunque debería tener más. Hemos tenido fallecimientos, renuncias, en fin, plazas vacantes, deberíamos ser más, sin duda. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere iniciar un procedimiento de desalojo con intervención notarial, puede recurrir a cualquiera de los 140 notarios de la provincia de Lima para tal efecto, ¿no? Por supuesto, en otras localidades del país son menos el número de notarios por provincia por razones de densidad demográfica y de circulación de bienes, ¿no? De tráfico económico. Bien, quería finalmente, si me permite el sistema, compartir mi pantalla. Voy a mostrarles 3 modelitos de contratos de arrendamiento. Estos son, obviamente, son proyectos digitales que estoy compartiendo con ustedes. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya está compartiendo. Bien, muy bien, gracias. Bueno, este es por ejemplo, arrendamiento hecho por una persona jurídica, Servicentro, Musa IRL. Esta es una empresa individual, una cosa un poco curiosa en mi país, donde se crean personas jurídicas, pero cuyo titular es una sola persona y se denomina empresas individuales de responsabilidad limitada, a favor de Silvia Ingrid Guerra Chávez, que es persona natural, ¿no? Y aquí podemos ver la parte de la introducción, 17 días del mes de julio de 2020, bastante reciente. Comparece Cristian Gamarra Echegaray, documento de entidad peruano, nacionalidad peruana, casado, empresario, domicilio, quien procede en representación de Servicentro Musa IRL con registro fiscal único de contribuyente y con inscripción en el registro de personas jurídicas, actúa en su calidad de gerente. Y de la otra parte, una persona natural, la señora Silvia Guerra, con su DNI, peruana, soltera, ocupación independiente, que es una ocupación que quiere decir que realiza actividades diversas y no se concreta una sola, algo muy, muy típico del Perú.
su domicilio, las constataciones del notario, mayores de edad, identificados. En el Perú pues se ha generalizado la utilización del lector de huellas biométrico para evitar suplantaciones de identidad. Tenemos pues un sistema que nos permite este tipo de constataciones y que la ley obliga en los instrumentos protocolares. Además, la verificación de la autenticidad del documento de identidad con la base de datos del registro del Estado Civil, RINIEC, bueno, indicando que son hábiles para contratar y que conocen el castellano, el juicio triple de capacidad, libertad y conocimiento, quienes otorgan un contrato sin minuta, ya hemos hablado un poco de aquello, de conformidad precisamente con la ley de notariado, y aquí algunas cláusulas, por ejemplo, la identificación del arrendador, ¿no? Vamos a quitar esto de acá. Bueno. Luego tenemos aquí aquí no sé qué he hecho un ratito, es una cosa breve. Acá está. Aquí tenemos, muy bien. Luego tenemos la identificación de la arrendataria, la individualización del inmueble y referencias precisas de su ubicación. Girón Punta Pejerrey 125, subdivisión sur de La Molina, ¿no? Distrito de La Molina. Ficha y partida electrónica, se arrienda un área determinada, 1000 metros cuadrados, ¿no? Ahí está su identificación ante la municipalidad. Y bueno, de estos 1000 metros cuadrados se cede en arrendamiento un área identificada de 151 metros con sus linderos. El plazo de duración son bastante preciso, como podemos ver, ¿no? Dice acá 7 meses y 24 días. La renta pactada, 560 soles mensuales por un periodo, 700 soles por otro y 1000 soles por otro, ¿no? La renta se paga, dice, de forma adelantada por un depósito. Aquí está el dato del depósito. Recordaremos que aquí estamos ante una bancarización forzosa, número de cuenta, cláusulas de estilo. La modificación de la cuenta debe ser informada mediante comunicación de fecha cierta. Mientras no se efectúe dicha comunicación, los pagos son considerados válidos en la cuenta primigenia. Obligaciones del arrendador, ¿no? Obligaciones del arrendatario. Estas son cláusulas propias del contrato de arrendamiento, una garantía previa que se entrega en precisamente respaldo de la devolución en forma adecuada del bien sin más deterioro que el uso racional y normal. La fecha de vencimiento dice que al finalizar el presente contrato, y si no hay renovación, hay obligación de devolver el inmueble completamente desocupado y no se entiende que se renueva de manera tácita o se continúa con el mismo. Resolución del contrato conforme al Código Civil. Pero vamos a moverlo un poquito. Es, como saben, un proyecto digital, ¿no? Ya, por supuesto, el original fue debidamente impreso y firmado. Además, se señala que el contrato queda resuelto cuando se incumpla el pago de la renta por 2 meses y 15 días, esto conforme al Código Civil, si se da el bien un destino diferente al convenido o se permite actos contrarios al orden público. En caso de subarrendamiento o cesión del arrendamiento, también se resuelve el contrato, y cuando se incumplen las obligaciones establecidas en la cláusula séptima a la que hemos ya hecho referencia. Encontramos aquí la famosa cláusula de allanamiento futuro, que es indispensable incorporar conforme a nuestra ley, que es pues el sometimiento a un proceso de ejecución breve, que ya no es un proceso ordinario de conocimiento, y por lo tanto de esta manera pues el juez queda habilitado para ordenar el desalojo, ¿no? Porque no olvidemos pues que en definitiva la intervención del juez en un proceso ordinario de conocimiento es un derecho fundamental de las personas, y cuando se recurre a los procesos de ejecución de este tipo, queda abierta la puerta para que posteriormente se trate de buscar una tutela plenaria de la función jurisdiccional. Entonces, para que un juez esté habilitado para
proceder con ejecuciones de esta naturaleza tan, digamos, breves e inmediatas, es necesario un sometimiento a un allanamiento a futuro expreso y, digamos, explícito. Entonces, el notario aquí cumple una función de asesor imparcial de ambas partes para explicarles las consecuencias de lo que están ellos pactando, porque de alguna manera, sin duda, limita el ejercicio de sus derechos de una forma muy radical. Luego, la cláusula de sometimiento expreso a la ley 30933, esta ley de desalojo con intervención notarial, ¿no? Aquí se están sometiendo, se someten a la competencia del notario, la ejecución, el arrenda, y habla de la carta notarial, como le llamamos aquí en el país a este requerimiento con certificación del notario. Y bueno, las únicas causales de oposición, que sería la renovación o prórroga del contrato de arrendamiento, la constancia de transferencia o depósito del pago oportuno, o que la ley no es aplicable porque no se ha cumplido con la formalidad solemne de la escritura pública, por ejemplo, ¿no? Luego dice que cualquier modificación al contrato deberá efectuarse con las mismas formalidades primigenias. Supletoriamente se aplica el Código Civil peruano y luego ya entramos a la parte final de la escritura pública, que es la conclusión, ¿no? Que conforme a nuestras leyes, yo como notario he efectuado acciones mínimas de control y debida diligencia para la prevención del lavado de activos, que es en principio el llenado de formularios y declaraciones juradas de las partes y el examen atento a ver si no hay alguna señal de alerta que me permita pensar que se trata de un acto sospechoso, que además ha utilizado medios de pago adecuados y que conforme al contenido del arrendamiento, previa lectura que les hice, instruir a los comparecientes de su contenido, les advertir sus efectos legales, se ratifican, firman, imprimen su unidad dactilar y, como es natural en los documentos protocolares, la hoja de inicio, su número de serie, la hoja de cierre, su número de serie. Aquí está, ustedes imagínenlo, porque este es el proyecto digital, ¿no? Aquí está en la matriz que conservo la firma y huella dactilar del representante legal de la arrendadora, la firma y huella dactilar de la arrendataria, ¿no? Y la fe de conclusión de firmas. Doy fe que el arrendador y la arrendataria firmaron el 17 de julio del 2020 y concluye las firmas en esta fecha. Después de esto, aquí en este espacio, imaginen que está mi firma como notario, ¿no? Porque sin la firma del notario el documento no surte sus efectos. Bien, creo que con compartir uno solo de los modelos que he traído es suficiente. Y con eso yo, con eso vamos a dejar de compartir la pantalla. A ver, un ratito. Creo que no he dejado de compartir. Ya se terminó de compartir. Muchísimas gracias, estimado doctor Osvaldo Arias, una brillante exposición. Nos ha aclarado el tema sobre el desalojo como competencia o atribución del notario en el Perú. Antes de seguir con el análisis de derecho comparado, me gustaría indicarles a todas las personas que nos están viendo en vivo que pueden realizar sus preguntas a través de mensajes, las mismas que serán contestadas en la parte final de la exposición. Debo manifestarles que en el Ecuador, nosotros, los notarios, tenemos la facultad de realizar el desahucio. No se llama desalojo, sino se llama desahucio. Entonces, vamos a establecer primero las diferencias que existen entre la legislación peruana y la legislación ecuatoriana. En el Ecuador, el notario no puede solemnizar el desahucio por falta de pago. Es decir, si es que el inquilino no ha pagado la renta, pues necesariamente deberá acudir el arrendador ante el juez. No lo puede notificar el notario. El notario solamente lo puede hacer por 3 causales. La primera es anticipación al cumplimiento del plazo. Esto es con 90 días de anticipación por lo menos. Es decir, que no se puede hacer la notificación en el día 89 o en el día 80, sino con anticipación. Eso debemos tomar en cuenta porque a veces las personas vienen
faltando un día o el último día para realizar la notificación, y ya no es procedente porque de no encontrarlo en persona deberá hacerlo mediante 3 notificaciones. La otra facultad la tiene el notario cuando existe o se está desarrollando o se va a desarrollar una obra nueva. Para esto debe notificarse por lo menos con 90 días de anticipación al inicio de la obra. Y la otra y la última que puede realizar la notificación el notario es cuando existe transferencia de dominio, es decir, cuando se ha vendido, se ha donado o se ha hecho la transferencia mediante permuta, dación en pago del bien. En este caso, el notario en el Ecuador podrá realizar la notificación del desahucio. Lo más interesante que me parece es el tema del sometimiento en la legislación peruana en expreso mediante la escritura pública. En el Ecuador no, en el Ecuador tenemos nosotros esta atribución nace de la ley y no es necesario incorporarla al contrato de arrendamiento como sí ocurre en el Perú. El otro tema que me gustaría también aclarar es que el notario en el Ecuador tiene la facultad de inscribir los contratos de arrendamiento, que antes se inscribían en los juzgados de inquilinato, pero que con la reforma introducida por el Código Orgánico General de Procesos, a la ley notarial, los notarios inscriben los contratos de arrendamiento. Esto para establecer las diferencias y las semejanzas que existen entre la legislación peruana y la legislación ecuatoriana. También debo comentarles a todas las personas que nos están viendo de los diferentes países que en Ecuador y en Perú son los dos países que han incorporado estas atribuciones a los notarios. Debo manifestar que la experiencia en el Ecuador ha sido muy buena, ha habido una descongestión importante de los juzgados de inquilinato, ya que la atribución de la inscripción de los contratos es de los notarios. Y la notificación de la terminación también ha dado una agilidad a los procesos que antes eran engorrosos y que se lo realizaba con el secretario o con el citador o con el notificador del juzgado, en fin. Y hoy en la actualidad los notarios, como ustedes saben, están divididos a lo largo de las ciudades y pueden realizar estas notificaciones de manera oportuna. Muchísimas gracias. Gracias. Estimado doctor, lo que quisiera consultarle a usted, bueno, tenemos muchas felicitaciones y saludos. También desde Perú, tenemos saludos desde Ambato, Ecuador, de algunas ciudades del Ecuador, y tenemos de Chiclayo, Perú, también hay muchos saludos. Quisiera que nos indique, estimado doctor, cuál ha sido la experiencia de la participación de la ciudadanía con esta nueva atribución notarial. ¿La ciudadanía está conforme? ¿Existen procesos? ¿Están aplicando esta ley? ¿Es beneficioso para la sociedad? Si nos puede ampliar un poquito más, estimado doctor. Bueno, lo primero es que sí hay una aceptación de los ciudadanos. Más que una aceptación, yo creo que hay una esperanza muy fuerte de que la norma funcione bien, porque el sufrimiento de las personas ante los procesos judiciales es extraordinario, ¿no? Entonces, dado a que la aceptación general de intervención de los notarios en los asuntos no contenciosos demuestra que ha sido una gran decisión el atribuirle estas competencias, se espera lo mismo de estos procesos de desalojo. En mi conocimiento particular no conozco todavía que haya o no sé todavía que haya ya ejecuciones o lanzamientos producto de estos sistemas, ¿no? No me han llegado a conocer precisamente debido a la pandemia, ¿no? Es como los contratos de arrendamiento son los nuevos, no los que están venciéndose. No olvidemos que no es de aplicación esta norma para contratos anteriores, sino solo para los contratos que se formalizan desde la vigencia de la norma, y los contratos pues se formalizan por 1 año, por 2 años, recién están por vencerse los plazos. Claro, también tenemos el supuesto de las faltas de pago, ¿no? Aparentemente con el tema de la pandemia todo se detuvo en el país, y que yo sepa la ejecución de estos lanzamientos, ¿no?, por el juez
aún no se está dando, por lo menos no me ha llegado a ser conocido que se haya llevado adelante. Por el momento la aceptación de la ciudadanía es buena y me parece que no ha habido pues ningún tipo de rechazo tampoco en la judicatura para dar el cumplimiento debido en su momento, ¿no? Quizá en los meses que vengan, una vez de que normalice un poco más esta terrible situación, estaremos viendo los frutos de la norma. Estimado doctor, tal vez hubo en el Perú alguna suspensión por parte de o alguna disposición o disposición legal de suspensión de los desalojos o la terminación de contrato de arrendamiento. Lo que ha habido de manera directa y expresa para todos los procedimientos judiciales, procesos judiciales, es una suspensión de plazos, ¿no? Bastante larga, recién los procesos están reiniciándose, ¿no? Ha habido meses de paralización de las actividades jurisdiccionales. No existe, aunque hay, digamos, voces en el Congreso del Perú que hablan de ello, todavía una norma que diga de que la ejecución misma de los lanzamientos como tales se va a suspender. Pero no sería de extrañar en el caso de que empiecen a multiplicarse debido a los incumplimientos producto de, digamos, las situaciones de economía debilitada o hasta catastrófica de muchos peruanos, de que en algún momento en el Congreso se dé una norma de esta naturaleza, ¿no? Tenemos un Congreso que es bastante proclive a dar este tipo de leyes, ¿no? Un poco para respaldar intereses de los ciudadanos, que a veces con ligereza, porque tampoco se toma en cuenta pues, el derecho de los arrendadores o propietarios, ¿no? A defender su patrimonio. Pero no existe esa norma precisa, pero debido a la enorme paralización de las actividades jurisdiccionales, nuestros procesos no han caminado prácticamente, ¿no? En los últimos meses en el país no ha habido un solo lanzamiento del que yo haya tomado conocimiento. Perfecto. Bueno, en el Ecuador sí hubo una ley orgánica de apoyo humanitario la que suspendió los desahucios, la ejecución de los desahucios durante el estado de emergencia y hasta 60 días posteriores a que se terminó el estado de emergencia. Tenemos una consulta de Dani Tapuy, dice: saludos estimados, excelente exposición. Mi pregunta es, en el caso de la inscripción de arrendamiento, ¿se inscriben todos los contratos sin excepción o existen excepciones? Pues bueno, en el Ecuador se inscriben, en el Perú no se inscriben los contratos. No. En el Perú la regla de los contratos de arrendamiento es la no inscripción. Incluso estos que se hacen por escritura pública para que sean válidos y puedan procederse a las ejecuciones, no requieren estar inscritos. ¿Cuándo se inscriben los contratos en la práctica? Cuando se quiere oponer a nuevos propietarios la vigencia del arrendamiento, ¿no? Es decir, cuando los plazos son largos o las inversiones patrimoniales para adecuar los locales arrendados son cuantiosas, entonces es de interés generalmente de los arrendatarios la inscripción de los contratos, de tal forma que si se produce una transferencia de dominio por cualquier causa, el nuevo propietario tenga que respetar la vigencia del arrendamiento inscrito. Solamente en estas circunstancias es que se hace más, digamos, necesaria la inscripción del arrendamiento, ¿no? No son contratos que normalmente se inscriban en ningún registro. Perfecto. También Shirley Bonilla nos dice que es muy acertada, se evita la parte judicial muy engorroso y sobre todo el tiempo, se ahorra mucho tiempo y que la ley no es retroactiva. En sí, antes podríamos saber cuánto tiempo tomaba o toma un desalojo y ahora qué tiempo. A ver, hay que decir que en principio cuando todavía no existía el allanamiento a futuro, que es anterior a esta ley, el desalojo demoraba 2, 3 años, ¿no? Era una cosa muy, digamos, lenta, a pesar de que no había mucho que discutir. Cuando se incorporó el allanamiento a futuro, que era esta, digamos, convención de las partes que habilitaba al juez para prescindir de la parte, digamos, del conocimiento para entrar a la ejecución misma, se acortó los procedimientos quizá 1 año, pero de todas maneras esto es impredecible, ¿no? Porque una huelga judicial y los problemas propios de las notificaciones que a veces acarrean nulidades podían dar al traste aún con las mejores intenciones del juez.
se entiende que con esta norma el procedimiento pues va a demorar, qué sé yo, semanas como máximo, ¿no? Entre las notificaciones que hace el notario y luego el lanzamiento, que ya sería la única actividad judicial, no tendría por qué volverse a producir un escenario como el que era antes común. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Gracias. doctor Osvaldo Valles. Ha sido una charla muy constructiva, muy fructífera. No, Hemos ustedes. tenido una gran concurrencia en el grupo Derecho Notarial de Facebook Live, donde tenemos también amigos y colegas peruanos a quienes extendemos nuestro saludo. También tenemos notarios y amigos y abogados de diferentes también países que están conectados en este momento y que les sirve esta charla, este conocimiento, a efectos de establecer la legislación comparada entre los diversos países y las atribuciones que tienen los notarios. No me queda más que agradecerles nuevamente a todos los que se han conectado. Una vez más, saludarles a todos los notarios del Ecuador en su día, deseándoles que no solamente festejen hoy, sino festejen todos los días y demos un buen servicio de calidad oportuno, apegado a la ley como siempre lo hemos venido realizando. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para todos. Un abrazo. Gracias. Estimado Osvaldo, te doy gracias para la despedida y el cierre final. Bueno, gracias, Paul. En realidad estoy muy contento. Me siento cerca de Ecuador. Quiero volver lo más pronto que pueda. A mi esposa y a mí nos gustó muchísimo. Queremos volver ahí a las termas de Papayacta, que son, es una cosa, no se puede imaginar, ¿no? Es un lugar extraordinariamente bello, ¿no? En el Perú tenemos los baños del Inca, que también son muy hermosos, y en cerca de Quito, a 2 horas, me parece, están las termas de Papayacta, que son una maravilla. Y bueno, todo Quito es extraordinario y todo Ecuador lo es, ¿no? Cuenca maravilloso con sus terrazas, sus ríos que se cruzan, ¿no? Un paisaje acogedor, amable, y la exuberante Guayaquil, ¿no? Cálida en todo sentido, ¿no? Con las iguanas que suben en tu cuerpo cuando te sientas. Es una cosa que hay que volver, ¿no? Hay que volver y yo estoy seguro de que esto va a pasar pronto y volveremos a darnos el verdadero abrazo que nos merecemos. Un abrazo grande a los notarios de Ecuador en su día. Felicidades y bendiciones. A mis amigos notarios ecuatorianos, a Ruth Dávila, que seguramente me está escuchando, que es una amiga ecuatoriana notaria que conozco hace varios años atrás, a todos los notarios de Ecuador que me han tratado tan bien cuando he estado por allá. Gracias. Así es, muchísimas gracias y también, como no, visitar Lima con su por supuesto gastronomía. Y bienvenido. También Miraflores, súper hermoso, muy bonito. He tenido también la oportunidad de estar allá y compartir con colegas notarios que son muy amables y tienen también los brazos abiertos para todos los turistas ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos en la próxima ocasión en un nuevo conversatorio sobre derecho notarial. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.